vuelto en una gran batalla naval contra la flota británica liderada por el almirante Nelson. El comodoro Josué Casabianca era el comandante del barco francés. Y cuando la batalla se tornó en contra de los franceses, el comodoro dio a su hijo Giocante Casabianca una orden específica y directa. Quédate en tu puesto hasta que regrese o te dé permiso para marcharte. La batalla se volvió espantosa. El barco de los franceses se encendió y las llamas comenzaron a trepar por los mástiles y quemar las cubiertas cerca de la pólvora. La mayor parte de la tripulación, al darse cuenta de que el barco iba a explotarse, se tiró por la borda al mar para salvarse. Pero el joven Casabianca no se movió. Había recibido una orden directa de su comandante, quien también resultaba ser su padre. Sin que el muchacho Casabianca lo supiera, su padre estaba mortalmente herida por una bala de cañón y yacía en otra parte inconsciente o muerte. Los marineros gritaban al joven que saltara. Según se dice, él gritó entre el humo y el fuego, preguntando si se oía la voz de su padre. No iba a desobedecer el mandato de su padre sin una orden contraria. Y como ese muchacho fue fiel a la orden de su padre, Casabianca permaneció en la cubierta mientras el fuego alcanzaba la pólvora. El barco explotó con tan fuerza que la onda expansiva se escuchó a millas de distancia y silenció brevemente los cañones de todos los demás barcos en el puerto. El hijo Casabianca murió en su puesto, sin haber recibido nunca el permiso para marcharse. Se mantuvo fiel a la orden de su padre, aunque eso significara su propia muerte. Esta historia comparte ciertas similitudes con nuestro pasaje de hoy, porque en ambas historias vemos un hijo que fue fiel a la orden de su padre, aunque eso significara su propia muerte. En el pasaje de hoy no habla explícitamente de la muerte de Jesús, pero sabemos que eso es lo que pasó al buscar y cumplir la voluntad de su padre. Pero la diferencia entre las dos historias es que Casabianca murió su propia muerte y Jesús murió en nombre de los pecadores. De hecho, eso era la razón precisamente por la cual que Jesús vino a la tierra. Casabianca no salvó a nadie con su muerte, pero Jesús murió para salvar a todos los que pusieron su fe en Él. Hermanos, el título del mensaje de hoy es Siervos infieles y un Salvador fiel. Jesús, el Salvador, fue fiel en cumplir la voluntad de su Padre. Pero por otro lado, los siervos, los discípulos, fueron infieles y desobedecieron las instrucciones de Jesús. Nuestro texto nos revela un problema que es común a todo ser humano. Nuestra carne es débil y a menudo vence nuestros buenos deseos. Pero la buena noticia es que nuestro texto también nos instruye sobre qué hacer al respecto. Hoy veremos que como flaqueas en tu fidelidad a Dios, tienes que orar a Dios rogando ayuda. Nuestro pasaje de hoy puede dividirse en dos puntos principales. Los versículos 30 a 35 nos enseñan que como la infidelidad es común a todos, tienes que orar a Dios rogando ayuda. Y los versículos 36 a 46 nos enseñan que como la carne es débil, tienes que orar a Dios rogando ayuda. Entonces, profundicémonos en nuestra primera sección, versículos 30 a 35, que nos enseña, como les dije, que como la infidelidad es común a todos, tienes que orar a Dios rogando ayuda. Y debajo de ese título
puedes anotar el subpunto de que en los versículos 30 a 32, todos lo abandonarían. Todos lo abandonarían. Y más específicamente, los versículos 30 y 31 revelan que su abandono era inminente. Su abandono era inminente. Dice, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este versículo es de transición, porque nos lleva de la escena anterior que estudiamos la semana pasada, en que Jesús instituyó la cena del Señor. Y nos lleva a la escena actual de hoy, de nuestra narración, en la que Jesús predice la inminente infidelidad de los discípulos, de sus siervos. Y cuando ustedes leen que cantaron un himno, ¿cuántos de ustedes quieren saber qué himno cantaron? Pues a mí sí. Probablemente fue un salmo entre Salmo 115 y Salmo 118. Porque esos salmos son la última parte de algo que se llama en hebreo Hallel, que se cantaban al final de la cena de Pascua. Y después de cantar un himno, Jesús y los 11 discípulos, porque Judas ya no estaba con ellos, van al monte de los olivos. ¿Quieres saber o conocer algunos datos breves sobre el monte de los olivos? El monte de los olivos es una pequeña cordillera de 3 cumbres. Es conocida por su abundancia de los olivos. Y la entrada triunfal mesiánica de Jesús comenzó allí. Versículo 31 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La intimidad de la última cena pronto será sustituida por la deslealtad y la cobardía. Y dice que eso va a pasar esta noche. Su abandono era inminente. En unas solo pocas horas, los discípulos, los siervos, se abandonarían de Jesús. En este versículo, Jesús les da una advertencia. Pues es más que una advertencia, es una profecía de Zacarías 13:7. Y la profecía de Jesús que se encuentra en nuestros versículos aquí, en 31 y 32, muestra que su abandono era seguro. Su abandono era seguro. Y bueno, quiero mencionar algo de la Reina Valera aquí, porque la Reina Valera utiliza en ese versículo la palabra escandalizarse. Pero una mejor traducción que unas versiones más modernas dicen se apartarán, me abandonarán o se caerán. Entonces yo creo que es mejor usar una de esas palabras para entenderlo mejor. Yo voy a usar la palabra abandonarse. Jesús aquí no está diciendo que sus discípulos vayan a abandonar la fe en Él. Está indicando que tendrán un grave desliz, aunque sea un desliz impropio de ellos. Le fallarán, pero eso no significa que dejen de ser sus discípulos, ni que ya no confiarán en Él. Pero a continuación, Jesús comparte una mejor noticia. En 32, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta frase es otra clara predicción de la resurrección de Jesús. Y tras su resurrección, Jesús irá a Galilea. ¿Te gustaría saber un poco más de Galilea? Galilea es la región más septentrional de la tierra de Israel. Antes de su ministerio público, Jesús vivió en Galilea, en la Baja Galilea. Porque Jesús vivía en Nazaret y está situada en Galilea. Y la Baja Galilea fue el escenario de la mayor parte del ministerio de Jesús. Por ejemplo, el sermón de la montaña se pronunció en Galilea. Y una de sus montañas fue el escenario también de la transfiguración de Jesús. Pero, ¿por qué irá a Galilea?
¿Te gustaría saber por qué irá a Galilea después de su resurrección en lugar de quedarse donde sus discípulos ya están? Pues Galilea es donde Jesús da a sus discípulos la gran comisión en Mateo 28, 18 a 20. Y al darles la gran comisión, Jesús encarga a sus discípulos que renuevan su ministerio, empezando donde Él empezó, pero ahora ampliado para abarcar a todos los pueblos. El regreso a Galilea simboliza un nuevo comienzo. Y ahora no solo vemos que todos lo abandonarían, sino que vemos en los versículos 33 y 35 que uno lo negaría. Uno lo negaría. En esta negación, observemos la verdad de Proverbios 16, 18. Como vemos en los versículos aquí en Mateo, en los versículos 33 y 34, que el orgullo provoca la caída. El orgullo provoca la caída. Dice 33. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen o se abandonen de ti, yo nunca me escandalizaré o yo nunca me abandonaré. Pedro está tan seguro de que aunque las palabras de Jesús pueden aplicar y cumplirse en otros, no se aplicarán a él. Jesús le dije en 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús advierte a Pedro de la manera exacta en que fallaría. Ahora bien, Mateo solo menciona un canto del gallo, mientras que Marcos dice que el gallo cantará 2 veces hasta que eso sucederá. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿No es una clara contradicción en la Biblia? No lo es. Porque se esperaba que los gallos cantaban en horas fijas durante la noche, de las cuales la segunda vez, alrededor 1:30 en la madrugada, era la más importante para medir el tiempo. Por lo que se podía hablar de el canto de gallo. Por lo tanto, cuando Mateo menciona el canto del gallo, se refiere al canto más importante, que sería técnicamente la segunda vez que el gallo canta durante la noche, tal y como dice Marcos. Pero al responder Pedro a Jesús, vemos que no solo el orgullo provoca la caída, sino que el versículo 35 muestra que el orgullo da una falsa confianza. El orgullo da una falsa confianza. Dice 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, si has leído anteriormente en Mateo, quizás te estés preguntando, ¿cómo encaja esto con Mateo 10, 32 y 33? Que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quizás estés preguntando, si Pedro niega a Jesús, ¿eso significa que no es creyente? Bueno, la negación impulsiva de Jesús por parte de Pedro obviamente no es tan traicionera como la traición premeditada de Judas. Otra diferencia que vemos entre Pedro y Judas radica principalmente en su comportamiento posterior. Uno puede negar o traicionar a Cristo y ser perdonado si se arrepiente sinceramente. Pero sin arrepentimiento, que es un cambio de corazón seguido de una acción correcta. Tanto una negación impulsiva como una negación premeditada siguen siendo igualmente condenatorias. Pero comparte el comportamiento de Pedro con el de Judas. Dice Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
Pedro se arrepintió y fue restaurado. Pero mira qué dice Mateo 27:5 de Judas. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Sí, Judas sentía remordimiento, pero no se arrepintió. Ahora, tomen nota de lo que enseña Mateo 10:32 y 33. Y si la persona a tu lado no está escuchando en este momento, pues tócala, porque esto es muy importante. Mateo 10:32 y 33 nos dice que tu posición ante Dios depende explícitamente de tu relación con Jesús. La pregunta no es si crees o no en Dios. La pregunta es si has puesto tu fe o no en Jesús. Amigos, tu destino eterno depende explícitamente en tu relación con Jesús. Bueno, hasta ahora hemos visto que como la infidelidad es común a todos, tienes que orar a Dios rogando ayuda. Eso significa orar a Dios y rogarle que te dé valentía en tu testimonio cristiano para que no te avergüences de Él, de tus palabras ni de sus principios. Quizás en tu trabajo o en tu escuela no niegas explícitamente que eres cristiano, como lo hizo Pedro. Sin embargo, niegas implícitamente que eres cristiano, porque nunca le dices a nadie que eres cristiano, ni buscas compartir con otras las buenas noticias del Evangelio. Niegas los principios bíblicos sobre temas como el matrimonio, el aborto, el género, etc. Porque no quieres ser impopular, ni ser marginado por lo que crees que enseña Jesús. No niegas explícitamente que eres cristiano, como lo hizo Pedro, pero tus palabras y acciones, o la falta de ellas, te convierten en lo que algunos llamarían un ateo práctico. Por lo tanto, tienes que orar a Dios para que te dé valentía en tu testimonio cristiano. Y puedes vivir fielmente para Él. Bueno, por otras personas, tal vez no te cueste hablar de Jesús en persona, pero si alguien analizara lo que publicas, lo que te gusta o lo que compartes en las redes sociales, llegaría a la conclusión que no eres fiel a Cristo. Quizás no niegues a Jesús con tus palabras, pero lo niegas con tus finanzas o en la forma en que empleas tu tiempo. Sea lo que sea, la infidelidad es común a todos. Así que tienes que orar a Dios rogando ayuda para que te ayude a permanecer fiel a Él y en tus palabras y acciones. En la siguiente sección de nuestro texto, versículos 36 a 46, vemos que como la carne es débil, tienes que orar a Dios rogando ayuda. Una vez más, si estás tomando notas, los versículos 36 a 46 nos revelan que como la carne es débil, tienes que orar a Dios rogando ayuda. Y en esta sección veremos que nuestras emociones, nuestra condición física y nuestra comunión con Dios afectan a nuestra fidelidad a Dios. En primer lugar, en los versículos 36 hasta 39, vemos que las emociones afectan a la fidelidad a Dios. Las emociones afectan a la fidelidad a Dios. Sin embargo, los versículos 36 y 37 deberían animarnos, ya que nos muestran que las emociones no son pecaminosas. Las emociones no son pecaminosas. Dice 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. La palabra entonces nos lleva a la siguiente etapa de la narración. Y en el Evangelio de Juan nos dice que Getsemaní es un jardín. Eso está en Juan 18:1. El nombre de Getsemaní significa
prensa de aceite, lo que sugiere la presencia de un olivar. Y el versículo siguiente, versículo 37, nos informa de que Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan con él más adentro del jardín. Sin embargo, se hizo que 8 de sus discípulos se sentaron y esperaron allí. ¿Cómo te habrías sentido si tú fueras uno de los 8 discípulos quienes tuvieron que sentarse y esperar allí? ¿Te quejarías o te darías un festival de autocompasión por lo que no puedes hacer? Empezarías a compararte con esos otros 3 discípulos, los que fueron más allá en el jardín con Jesús. No, quiero animarnos que no siempre en la vida o incluso en el ministerio podemos hacer lo que queremos hacer. Sin embargo, por ejemplo, quizás no seamos elegidos para ser el orador de un evento. Quizás no seamos elegidos para cantar o tocar en el equipo de la música en la iglesia. Quizás no seamos elegidos para dar la bienvenida en la iglesia y ser la primera cara que la gente ve al entrar por la puerta para el servicio. Sin embargo, tenemos que estar contentos con el ministerio que Dios nos da. Estar contentos y fiel en ese ministerio. Y bueno, quiero compartir algo que leí en un comentario. Un comentarista, se llama Plummer, dice aquí que hay una trágica ironía al situar la agonía de nuestro Señor en Getsemaní justo después de la jactancia de los apóstoles. Plummer dice, los apóstoles están tan seguros de su propia fuerza que no admiten la posibilidad del fracaso, incluso cuando Cristo les advierte de ello. Jesús es tan consciente de la debilidad de su humanidad que ora al Padre para que le libre de la prueba que se avecina. Jesús siente la necesidad de ser fortalecido por la oración. Y Jesús no había venido a ese lugar tranquilo para entablar una conversación trivial. Este iba a ser su último momento de libertad antes de la crucificación. Que esto nos muestre la importancia y el poder de la oración. Jesús no dijo, estoy a punto de ser rechazado por mis amigos más cercanos de ser rechazado por mis amigos más cercanos y de enfrentar un dolor terrible. Así que voy a escuchar buena música. Déjame entretenerme o distraerme con una buena drama. O en nuestro caso, una serie en Netflix, algo en YouTube, algo en las redes sociales. Jesús no dijo, voy a dormir y olvidarme de todo esto. No dijo, voy a ir a comer algo que me reconforte. No, más bien dijo, déjame ir a orar. Que él vio la necesidad de orar y de pasar tiempo a solas con Dios antes de la terrible prueba a la que se enfrentaba. Que esto nos sirve de guía sobre lo que nosotros debemos hacer durante nuestras mayores luchas, pruebas y tentaciones. Versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aparte de unas referencias a la compasión de Jesús, Mateo prácticamente no hace referencia a las emociones de Jesús antes que este momento. Esto hace que la emoción del episodio actual destaque aún más. Y bueno, como se ha mencionado anteriormente, las emociones no son pecaminosas. Vemos aquí que la tristeza de Jesús significa que no toda la depresión es pecado. Sí, la depresión puede estar causada por el pecado, pero no toda la depresión es pecado. Pero aunque las emociones no son pecaminosas, los versículos 38 y 39
nos muestran que las emociones intensifican las tentaciones. Las emociones intensifican las tentaciones, perdón. Dice 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero Jesús había instruido a sus discípulos anteriormente en Mateo 10, 28. Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, Jesús iba a sufrir injustamente una muerte atroz, pero yo creo que lo que le perturba más que eso es el hecho de que sabe que en su muerte será abandonado por el Padre y beberá la copa de la ira de Dios. No es una muerte normal. Espiritualmente, Jesús es consciente de la agonía que supone carga con los pecados del mundo. Y por eso está tan triste y angustiado. Jesús les pide a sus discípulos, a sus siervos, que velen con Él. Al parecer, quiere decir que deben permanecer despiertos y orar. Eso se hace más claro en los versículos 40 y 41. Pero después de que Jesús les dije a sus discípulos que velen y oren, ¿qué hace Él? Pues versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y yo creo que es interesante que al igual que el Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro, en Mateo 6, 9, Jesús comienza aquí su oración con Padre mío. Y dice al Padre, si es posible. En su naturaleza humana, sin pecado, percibe claramente el horror de su próxima ejecución y cómo va a beber la copa de la ira de Dios. Por eso, de manera muy natural y apropiada, le pregunta a su Padre si hay alguna salida. La pregunta no era si Jesús debía hacer la voluntad del Padre, sino si eso incluía necesariamente el camino de la cruz. El tipo de muerte a la que se enfrentaba era el tipo de prueba ante la que la naturaleza humana se echa naturalmente atrás. Por lo que discernimos aquí el deseo humano natural de evitarla, pero discernimos también la firme determinación de Jesús de que se haga la voluntad del Padre. Y dice, habla de la copa aquí en ese versículo. Y en el Antiguo Testamento, la copa se asocia con el sufrimiento y la ira de Dios. Por ejemplo, se encuentra en los versículos Salmo 11:6, Salmo 11:6, Isaías 51:17, Isaías 51:17 y Ezequiel 23:33. Ezequiel 23:33. Y debemos observar el mismo tipo de simbolismo aquí. Y la petición final de la oración de Jesús descansa en la voluntad de Dios. Jesús no busca imponer su voluntad al Padre, sino en aceptar la voluntad del Padre. Así, Mateo revela simultáneamente tanto la total susceptibilidad de Jesús a la tentación en su naturaleza humana sin pecado, como su total obediencia. Y quiero que nos fijemos aquí en algo que puede servirnos de aliento. Aquí aparece el ejemplo clásico de la Biblia, de una oración que Dios no responde de la manera deseada por quien ora. Aquí también hay un recordatorio clave para nosotros. Si Cristo pudo interceder con tanta audacia como lo hizo, primero, también nosotros deberíamos sentirnos libres de descargar todos
nuestros deseos más profundos ante Dios. Sin embargo, en segundo lugar, no debemos culparnos a nosotros mismos ni a los demás, sino recibimos lo que pedimos cuando hemos pedido con motivos correctos, como Santiago 4:13 nos dice. Santiago 4:3. La oración no consiste tanto en conseguir lo que quieres. Se trata, en última instancia, de alinearte con Dios. Pero animémonos con el hecho de que, aunque Dios no siempre responde a nuestras oraciones de la manera que deseamos, podemos seguir confiando en que Dios, de hecho, escucha nuestras oraciones y que las responde haciendo lo mejor para nosotros como creyentes y para su gloria, como Romanos 8:28 dice. Así pues, ahora que ha orado, Jesús vuelve con los 3 discípulos. Su interacción con ellos en los versículos 40 y 43 muestra cómo la condición física afecta a la fidelidad a Dios. La condición física afecta a la fidelidad a Dios. Y específicamente, los versículos 40 y 41 demuestran que un cuerpo débil vence a una voluntad fuerte. Un cuerpo débil vence a una voluntad fuerte. Dice versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Amigos, ¿alguna vez has tenido a alguien que no te apoyó cuando más lo necesitabas? A Jesús también le ha pasado. Toma ánimo de eso. Pero aquí Jesús se dirigió a Pedro, sus palabras. Pero aunque los verbos en plural indican que las palabras iban dirigidas a todos ellos, Jesús les dice en 41, velad y orad, para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos, los siervos, habían fallado en obedecer. Así que Jesús renueva el mandato. Y la tentación específica a la que se enfrentaban los discípulos era la de negar a Jesús, como vimos en 31 a 35. Y su fracaso cuando llegó la prueba se debió a que no habían participado en la preparación de Jesús para la prueba. Se ordena a los discípulos que oren y específicamente tienen que orar para no caer en la tentación. Los discípulos necesitan diligencia espiritual para evitar caer en el pecado. Y la diligencia espiritual, en este caso, incluye el autocontrol físico para evitar negar a Jesús. El lenguaje aquí vuelve a hacer eco del Padre Nuestro, porque dice Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el punto. La debilidad de la carne es un problema permanente del discipulado cristiano, que exige una diligencia constante y la oración que Jesús ya ha prescrito en Mateo 6:13. Debido a la fragilidad de la naturaleza humana, existe una necesidad constante de oración. Un espíritu dispuesto no basta. Tiene que complementarse con una oración perseverante. Y no solo un cuerpo débil derrota a una voluntad fuerte, sino que los versículos 42 y 43 nos enseñan que la derrota física provoca la derrota espiritual. La derrota física provoca la derrota espiritual. Dice 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta vez en su oración, Jesús usa el adverbio negativo. Dice, si no puede pasar de mí.
Ha llegado a creer que no está en la voluntad del Padre que Él evite el sufrimiento que le ha sido asignado, pero reafirma su deseo de cumplir esa voluntad sin importar el precio. En la oración anterior hay una mención de la voluntad de Jesús, pero no en esta. La segunda oración de Jesús es un avance con respecto a la primera. El si es posible de 39 se ha resuelto y así la petición tentativa da paso a un firme hágase tu voluntad. Y fíjate de nuevo en el eco directo del lenguaje del Padre Nuestro. Este es eco directo de Mateo 6, 10. Es el tercer eco del Padre Nuestro en la oración de Jesús en Getsemaní. Jesús pone en práctica lo que había predicado a sus discípulos. Increíble. Y después de que Jesús ora por segunda vez, Mateo nos dice en 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesús regresó al lugar donde se suponía que los tres debían estar velando y orando. Pero como antes, estaban dormidos. Y Mateo explica que eso se debía a que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los discípulos no se dedicaron a la oración y fueron derrotados espiritualmente porque sus cuerpos fueron derrotados físicamente. Es evidente que estos versículos revelan que como la carne es débil, tienes que orar a Dios rogando ayuda. Tienes que orar para que Dios te ayude a ser fiel a Él en tu búsqueda de Él. Quizás eso se aplica sobre todo a tus momentos de oración personal con el Señor. Deseas buscar al Señor cada día a través de tus devociones personales, pero tu cuerpo y tu mente están cansados y por eso a menudo renuncias a pasar tiempo a solas con Dios en la oración y la lectura de la Biblia. Quiero que te des cuenta que por lo general la batalla por llevar a cabo nuestras devociones no se gana ni se pierde en el momento de querer hacerlos. Más bien se gana o se pierde en la noche anterior. Si estás cansado porque anoche te quedaste hasta tarde viendo Netflix, navegando por las redes sociales o jugando juegos, probablemente ya hayas perdido la batalla por tus devociones. Necesitas rogarle al Señor que te ayude a tomar decisiones sabias sobre cómo utilizas tu tiempo para que puedas estar bien descansado y listo para buscar al Señor cada día. Maridos, tal vez no están cumpliendo con su deber de guiar espiritualmente a sus familias, porque se sientan cansados después de un largo día en el trabajo y solo quieren relajarse y descansar cuando lleguen a casa. Adultos, tal vez el domingo sea el único día libre que tienes, por lo que optan de descansar físicamente en lugar de fortalecerse espiritualmente asistiendo a la iglesia. O tal vez pierdan la batalla por asistir al servicio de la iglesia los martes, porque se sienten derrotados por un largo día del trabajo o en casa. Estudiantes, quizás no logren actuar como Jesús en tus palabras o acciones porque tu mente está agotada por los deberes. Sea lo que sea la situación, tienes que orar para que Dios te ayude a perseguir los buenos deseos de tu espíritu, aunque tu carne sea débil. No solo ores en ese momento por fuerzas, más bien ora por la victoria futura, tal y como debían hacer los discípulos aquí. Pídele al Señor que te revele qué necesitas cambiar en tu horario o en tu vida para que tengas más energía física
y por lo tanto tengas mayor fuerza para buscar al Señor y ser fiel espiritualmente. Bueno, los 3 últimos versículos de nuestro pasaje, versículos 44 a 45, nos enseñan la verdad de que la comunión con Dios afecta a la fidelidad a Dios. La comunión con Dios afecta a la fidelidad a Dios. Y fijémonos juntos en el versículo 44 para ver cómo la comunión pasada fortalece la fidelidad presente. La comunión pasada fortalece la fidelidad presente. Dice 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Pero entonces ya era tarde, sin duda, más allá de la hora habitual de acostarse de Jesús. Al igual que los discípulos, a Jesús se le querían cerrar los ojos de sueño. Habría sentido el deseo físico de dormir. Sin embargo, como había buscado la comunión pasada con el Padre, como hemos visto en sus 2 momentos de oración anteriores, ahora se siente fortalecido para ser fiel en el presente y buscar al Señor. El momento de su arresto y ejecución se acerca cada vez más. Sin embargo, gracias a su comunión con Dios, es capaz de afirmar una vez más su sumisión a la voluntad del Padre, a pesar de los problemas inminentes a los que se enfrentará. Me gusta lo que dice un comentarista aquí. Dijo, en el primer jardín, el jardín del Edén, no tu voluntad, sino la mía, convirtió el paraíso en un desierto y llevó al hombre del Edén a Getsemaní. Ahora, no mi voluntad, sino la tuya, causa angustia al hombre que lo ora, pero lleva al hombre de Getsemaní a las puertas de la gloria. ¡Wow! Increíble. Y hemos visto que la comunión pasada fortalece la fidelidad presente. Pero otro aspecto más de la comunión con Dios se encuentra en los 2 últimos versículos 45 y 46. Nos enseñan que la comunión privada fortalece la fidelidad pública. La comunión privada fortalece la fidelidad pública. Dice 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Bueno, en este versículo vemos en las diferentes versiones de la Biblia hay una traducción ligeramente diferente, porque algunas presentan la primera parte de las palabras de Jesús como una pregunta, mientras que otras Biblias, como la Reina Valera, la presentan como una orden. Ambas traducciones son válidas. Si se trata de una pregunta, la pregunta se toma tal cual. Y si es una orden, como aquí en la Reina Valera, debe de interpretarse de forma irónica. Pero en cualquier caso, se habían empeñado en dormir cuando deberían haber estado orando. Ahora es demasiado tarde para los discípulos para orar y reunir fuerzas para las tentaciones que avecinan. Jesús dice aquí que es entregado en manos de pecadores. Jesús califica de pecadores a un apóstol, a los líderes judíos, a los sumos sacerdotes y a otros líderes del pueblo. Piensen en eso, hermanos. Pero Jesús ahora llama a la acción física en 46. Dice, levantaos, vamos, ved, se acerca Él que me entrega. La palabra vamos podría surgir un deseo de escapar, pero el verbo implica más bien pasar a la acción, avanzar en lugar de retroceder. Y como Jesús había experimentado la comunión privada con Dios, se siente fortalecido para buscar la fidelidad pública a Dios.
porque está a punto de ser injustamente burlado, acusado y golpeado públicamente. Pero su anterior comunión con Dios, su comunión privada con Dios, le dará fuerzas para ser fiel a Dios en público. Y dice que se acerca el que me entrega. Lucas nos dice en Lucas 22:39 que era costumbre de Jesús ir al monte de los olivos. Por lo tanto, Judas habría sabido dónde encontrar a Jesús esa noche. Si Jesús hubiera elegido un lugar de frente esa noche, Judas no había podido encontrarlo. Pero aunque Jesús no busca su propia muerte, tampoco huirá de ella. Bueno, en conclusión, hemos visto en nuestro pasaje de hoy que encontramos siervos infieles, un Salvador fiel. Que los discípulos, los siervos, muestran la desafortunada realidad de que la infidelidad es común a todos. Al igual que los discípulos, nosotros flaqueamos en nuestra fidelidad a Dios. Porque nuestra carne es débil y a menudo vence a nuestros buenos deseos. Sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, como flaqueas en tu fidelidad a Dios, tienes que orar a Dios rogando ayuda. No solo ores por tus necesidades actuales. Anticipa a las tentaciones que te enfrentarás y ruégale a Dios que te ayude a mantenerte fiel ante ellas. También reconoce que tus emociones intensifican las tentaciones y que la derrota física provoca la derrota espiritual. La buena noticia es que si has buscado la comunión con Dios anteriormente, eso te dará fuerzas para ser fiel en el presente. Y tu comunión privada con Dios te dará fuerzas para ser fiel a Él públicamente. El joven Casabianca, el hijo que se quedó en el barco francés, murió al intentar obedecer la voluntad de su padre. Su fidelidad es inspiradora, pero su muerte no logró nada. Pero por otro lado, la misión específica de Jesús era venir a la tierra para morir en nombre de los pecadores. Jesús, siendo plenamente Dios desde toda la eternidad, se encarnó al nacer milagrosamente de una virgen hace unos 2000 años. Vivió una vida perfecta, sin cometer ni un solo pecado. Aunque en su humanidad fue tentado tal como lo somos nosotros, como podemos ver en nuestro pasaje de hoy. Fue fiel en cumplir la voluntad de su Padre y morir la muerte que todos nosotros merecemos. Fue crucificado en una cruz y bebió la copa de la ira de Dios, asumiendo sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados. La buena noticia, la razón por la que estamos aquí hoy, la razón por la que celebramos la Pascua, es que Jesús no permaneció muerto. No, 3 días después se resucitó entre los muertos, tal y como había dicho que haría. Tras su resurrección, se reunió con sus discípulos en Galilea, tal y como predijo en el pasaje de hoy. Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados, por muy graves que sean. Jesús te ofrece el perdón. La buena noticia de la Pascua es esto, que es un regalo gratuito. No te lo puedes ganar y no puedes comprarlo. Se te ofrece gratuitamente. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Pon tu fe en Jesús. Eso significa creer que lo que dice la Biblia sobre Él es verdad.
y pídele que te perdone de tus pecados. Es así de sencillo. Y si tienes algunas preguntas al respecto, puedes hablar conmigo, con el pastor Juan o con cualquier miembro de la iglesia después del culto. Oramos. Padre nuestro,